es mi último día de vacaciones y como no me puedo estar quieta, he decidido que voy a probar la impresora 3D para ver que funcione correctamente, porque me la traje el otro día a mi nuevo estudio y simplemente quiero estar segura de que pues todo funciona, de que no hay que hacerle ninguna revisión, actualización, etc. Y además me apetece mucho utilizarla porque llevo casi 2-3 meses, incluso diría, sin tocarla. Y de hecho tengo varios proyectos en mente, de eso que dices, wow, me apetece hacer esto, pero nunca encuentras el momento. Así que creo que es un proyecto perfecto para probarla. También me vendrá a mí muy bien como para volver a coger el hábito y acostumbrarme. Y lo que quiero hacer básicamente es personalizar mis Crocs. Es que es un zapato que utilizo mucho para trabajar porque es comodísimo y también lo llevo por la calle. Y aunque para algunas cosas yo la verdad es que soy bastante simple y minimalista, pero me gustan mucho los accesorios y hace tiempo que pensaba que pues eso, en personalizar las Crocs, pero nunca acababa de encontrar. Es que hay tantísimos charms, es que no sé cómo se llaman, charms, pins, no sé. Pues hay tantísimo de eso que nunca me decidía por ninguno, hasta que un día dije, ostras, pero si esto es como súper fácil de imprimir y de modelar. Entonces, pues eso es lo que voy a estar haciendo, básicamente. Si os apetece ver el proceso y etcétera, pues vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es buscar cómo son los charms, porque como os digo, es que nunca he tenido uno, entonces quiero ver sobre todo cómo es el enganche, es que no sé cómo llamar, ¿me entendéis, no? Vale, pues quiero ver cómo es para mirar cómo modelarlo. Madre mía, es que la cantidad que hay es una locura, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, aquí no me aparece lo que es el cierre, que es lo que a mí me interesa, así que... Bueno, al final lo he buscado en la página oficial de Crocs y por lo que veo tienen como la base, que es esta forma así de chincheta que le llamo yo. Entonces esto es muy sencillo, la idea es modelar primero esto y después añadir pues el objeto que quiera. Ya tengo diseñado lo que sería la base, que es esto. Y ahora viene la mejor parte, que es pues, pensar qué imprimir. Entonces yo he visto charms que están súper guay, como de corazones y de formas más orgánicas, que sabéis que es lo que a mí me gusta, y al final pues quiero poner algo que me identifique y que sea pues un poco original, ¿no? Ya que lo imprimimos. Y he pensado que podría estar guay probar de hacer las piezas que hice para mi última exposición, que por si no las habéis visto son estas de aquí, que también os dejo el link por si queréis investigar de qué va el proyecto, porque no son formas orgánicas abstractas hechas porque sí, tienen como todo un trabajo de investigación detrás. Bueno, que ahora no viene al caso eso, que me pongo a hablar yo de lo mío, no me gusta nada. Lo que decía, que se me ha ocurrido que podía probar de imprimirlas en miniatura, porque en uno de los prototipos que hice, en uno de los primeros, para hacer luego las esculturas, que las esculturas no las tengo ahora mismo aquí porque están en un museo, pero tienen un tamaño aproximadamente, pues deben ser una cosa así, algo así más o menos, no sé, bueno, ya os las enseñaré, pero la cosa es que cuando hice el primer prototipo me salió una en miniatura, que os la voy a traer, espera. Esta ni siquiera está terminada, ¿vale? Veis que aquí le falta unas patitas que tiene, pero pues eso, la imprimí para probar la impresora y la calidad y tal, y me parece monísima. A ver, tiene como efecto seda, ¿vale? Es el material que tiene efecto seda y por eso queda como brillante, y he pensado que estaría muy guay poderme imprimir las piezas de mi exposición en las Crocs. Lo que sí que tendría que ser un tamaño un poco más pequeño porque, como veis, pues es demasiado. El color me gusta en realidad. O sea, tampoco tengo así materiales de colores claros. Bueno, tengo algunos que podrían quedar bien, pero es que quiero imprimirlo con el material original de las piezas. Y bueno, ya os digo, sería a tamaño más pequeño, pero voy a probar.
Pues en realidad tenemos dos opciones, que una sería imprimir por separado lo que es el soporte y la pieza, que luego pues simplemente se puede pegar con un pegamento para PLA y queda bastante bien. Y la otra sería pues imprimir toda la pieza de golpe. Yo soy partidaria de hacerlo así, como la segunda opción. Sí que es verdad que puede quedar más imperfecta según cómo salgan los soportes y así, pero al final, al ser una pieza tan pequeña, yo creo que no van a dar problemas, entonces lo voy a probar de esta forma. Si no me convence, pues siempre lo puedo imprimir por separado y ya está. Bueno, al final ayer mientras le quitaba los soportes a la pieza se fue la luz por completo y se hizo súper tarde, entonces paré de grabar. Y aquí estoy otra vez, que de verdad cada vez que la veo me gusta más. Al principio la vi un poco pequeña, pero luego la puse en las Crocs y de verdad que me encanta. Creo que lo que es la figura tiene el tamaño perfecto, lo único que voy a volver a repetir el soporte porque eso sí que veo que ha quedado un poco grande y cuesta como mucho ponerlo y tampoco voy a estar forzándolo porque se va a romper. Así que nada, he estado haciendo unas pequeñas modificaciones, ahora se está imprimiendo y a ver cómo queda. Y mientras terminaba de imprimirse he estado preparando los otros modelos, que de algunos tengo más dudas de que vayan a quedar bien porque al final tienen un nivel de detalle bastante alto y es un tamaño muy pequeño, pero voy a probar a ver qué tal. Ya he terminado. Wow. Me encanta. Dios, qué guay. Hostia, no me imaginaba que quedara, o sea, está mal que lo diga yo, pero os juro que no me imaginaba que quedaría tan bien. Es que además, espera, ¿podéis apreciar el brillo? Pues nada, voy a seguir intentando imprimir los demás. No les tengo tanta fe como a este, porque ya os digo que son más complejos, pero oye... Bueno, ya tengo dos, se está imprimiendo el tercero, o sea, esto es un vicio. Se ve, ¿no? Este de aquí es este, os voy a poner una foto para que veáis la referencia, pero es que es mini. Madre mía, o sea, yo no pensaba que se iba a imprimir con tanto detalle, ¿eh? Y en cuanto a las impresoras, decir que tengo dos, con la que estoy trabajando ahora, que es la Bambulab A1, y después tengo también una Ender 5 Plus, que no la tengo ahora mismo aquí, es la Ender, que es de gran formato. Y me habéis preguntado varias veces que cuál recomiendo, cuál me gusta más, cuál utilizo, y la respuesta es que depende. También decir que yo considero que no soy como el mejor perfil para ponerme aquí a hacer comparaciones sobre impresoras 3D, que de hecho ya hay gente experta en esto con canales donde lo explican súper bien, pero desde mi punto de vista como artista, lo que yo siento es que no depende tanto de lo que lleva la impresora, sino el perfil que tienes tú como creador. Si tú eres una persona que siempre has estado más en la parte de modelar, que lo que realmente dominas es pues los programas 3D, Blender, etcétera,
quizá a ti te interesa más tener la Bambu Lab porque es una impresora mucho más intuitiva, mucho más compacta, que está diseñada ya para que funcione correctamente, para que tú no tengas que cambiar nada. Y sin embargo, si eres una persona más maker, que te gusta pues los cacharros, que le llamo yo, te gusta la electrónica, te gusta también pues tunear un poco la impresora a tu gusto, pues ahí sí que una Ender te da muchísimo más margen para hacer esto y realmente puedes llegar a tener una máquina impresionante. También depende de si haces cosas más a gran formato o no lo necesitas. En mi caso yo la Ender fue la primera que tuve precisamente por eso, porque quería una impresora grande. Sí que me costó más aprenderla que la Bambu Lab, pero también os digo que aprendí muchísimo gracias a eso. En definitiva, que yo creo que depende más del perfil de artista que seáis vosotros que no tanto de lo que es la impresora, porque cualquier impresora te la puedes hacer tuya y puede llegar a funcionar muy bien. Y bueno, dicho esto, os voy a enseñar ya, que ya he terminado la impresora, los pins. Decir que he hecho 4 y no me gusta. Yo soy siempre de cosas impares, creo que estéticamente queda mucho mejor, por ejemplo, poner 3 en una zapatilla y 2 en otra, pero ya de momento... ¿Preparados? A ver cómo hago yo esto. Aquí está. Vale, todo el sol, espera. Aquí están. Me flipan, lo único que eso, que me gustaría tener 3 en uno y 2, pero bueno, eso se arregla tan fácil como imprimiendo otro, que de hecho en la exposición tenía 5, lo único que hay un modelo que lo tengo que simplificar porque pesaba demasiado, entonces ya lo haré. Me está dando todo el sol. Ahora, esto es un zapato y el otro, que este ya lo habíais visto. Y nada, yo creo que por el vídeo de hoy ya está. Espero que os haya gustado. No sé si voy a subir a Instagram alguna foto, no sé. Bueno, pero me podéis seguir igualmente, que mi intención es volver a estar más activa por ahí. Lo tengo un poco abandonado, la verdad. Y nada, que supongo que en los próximos vídeos pues ya me veréis trabajando, que también tengo ganas de empezar. Así que espero que os vaya genial el inicio de septiembre, que bueno, ya llevamos bastantes días, pero... Y que muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Y ya está.